Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Welcome to la llave inglesa. Con 3 disparos gunners, con 2 cañonazos de arroz bomba que ponen un 3-0 a favor del Arsenal, que ya veremos si se remonta en el Bernabéu o no lo veremos, pero en todo caso asistiremos a ello, a una posible comeback del equipo español. Muchas más cosas porque aparte de descubrir cosas que no sabíais sobre Declan Rice, tenemos que hablar de la renovación de Mohamed Salah, que no estaba afuera, está more in than out. Y también de otros asuntos como la Europa League, en las que el United quiere seguir adelante junto al Tottenham. Muchos asuntos por tratar, como siempre, en Semana Europea. ¿Qué tal, Paul? ¿Te han gustado los disparos? Muy buenas. Ah, muy buenas, pues por supuesto, por supuesto. Además, como llevaba tanto tiempo, nunca había marcado de tiro libre el Arsenal. Ya había que remontarse hace varios años para ver un gol de tiro libre. Si yo no lo esperaba, al menos dos. Me ha recordado lo de Escocia contra Inglaterra hace varios años de Griffiths, pero con dos goles así. Pero sí, que hay muchas cosas esta semana. Hay Salah. Yo creo que ya sabemos los tres equipos que van a descender. Hay por fin el fuera de juego semiautomático en la Premier a partir de este fin de semana. Hay varias cosas que mencionar hoy por supuesto en la Conference League el Chelsea yo creo que ya tiene un pie y medio en semifinales y para jugar contra el Rapid de Viena probablemente. Las semis de conference yo creo que son bastante previsibles. Betis, Fiorentina y Rapid de Viena-Chelsea. Todo lo que se salga de ahí será un sorpresón. Por lo tanto, aparte de que marcó Tyrick George, que es un joven talento del Chelsea, doblete de Noni Madueke y asistencias de Jadon Sancho, le damos carpetazo porque no tiene mucho más. Hasta que lleguen las 2 rondas finales, lo dejamos ahí. La Europa League, ahora me harás un poco de crónica porque yo sé que cantó Onana, vaya por Dios, qué novedad, y no sé mucho más, aparte de que empataron y marcó Pedro Porro en el Tottenham. Pero en la Champions, bueno, impacto total, lo del señor Arroz, Declan Rice, que tiene una canción que se llama como él, una canción de hip hop, que tiene un preparador de faltas del Arsenal que el otro día le hizo un gran servicio, Nicolas Jover, porque es un miembro del cuerpo técnico que muchas veces dice, ¿y para qué hay tantos entrenadores ahí en el staff? Pues este le dijo que lo tenía que tirar por fuera de la barrera, que faltaba un hombre en el primer gol y para adentro, dicho y hecho. Lo que pasa es que, claro, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y desde 2021 no marcaba un gol de falta el Arsenal y Declan Rice desde nunca, porque 2 goles que fueron los primeros de falta suyos en 359 partidos que había jugado. Es mucho, es una gran cantidad de duelos sin haber pateado a la red, una falta directa de Declan Rice, que sí que había marcado más goles desde que está en el Arsenal, pero hombre, para amortizar los 120 millones que le costó al equipo de Arteta, es una buena manera lo del otro día. Por supuesto, y la gente, lo importante no siempre es la cantidad de goles que marcas, Ah, sino la calidad. Eso es lo que dicen, y la calidad del gol y la importancia del gol. Como bien dices, en el primer gol faltaba ahí un jugador en la barrera, debería haber habido un jugador más. Por eso lo pudo, pues igualmente lo tiró muy bien. Y el segundo, sé que dicen, creo que Rodrigo dicen que se movió o se agachó un poco, pero yo creo que en el segundo gol no pudieron haber hecho nada. Me pareció mucho mejor el segundo gol que el primer gol, porque el primer gol sí que obviamente va con curva a lo Roberto Carlos, no tanto, pero sí que va con curva, pero para mí con otro jugador no habría entrado, pero el segundo tiro libre, la segunda falta me parece absolutamente increíble. O sea, esos son dos goles, como bien dices. El último gol fue de Odegaard contra el Burnley en el campo en Turf Moor en 2021. Y sí, yo creo que nadie esperaba ni el propio Rice marcar dos goles así en el mismo partido. Y ya, pues el Madrid tiene que inspirarse en el Liverpool para remontar, ¿no? Pero como hizo el Liverpool contra el Barça. sí, eso fue en 2019 y 6 años después ya vemos que el Barça va a estar en otra semifinal.
Pero en lo que toca al partido del Madrid, creo que es interesante resaltar cositas de Declan Rice, porque ya he dejado caer varios datos, que costó 120 millones hace 2 temporadas, el Arsenal pujó más fuerte que, por ejemplo, el Liverpool, creo que era el que estaba metido en esa puja, buscando el mediocentro del futuro, un mediocentro que ya con Inglaterra ha disputado varios grandes torneos, el último Mundial, las últimas 2 Eurocopas, quedó ya subcampeón en las 2 últimas ediciones, empezando por la de 2021 y además en ambas como titular, es decir, es un jugador asentado, nacido en 1999. El apellido, de sobra lo hemos resaltado en este canal, significa arroz. Y hubo un grupo indio de hip hop que le dedicó una canción hace un par de años. No la ponemos aquí porque seguramente habría derechos de autor y nos echarían abajo el vídeo, pero invitamos a la gente que la busque porque ya en la presentación del Arsenal se utilizó este tema, esta son de Declan Rice, que no era dedicada a Declan Rice, entiendo yo, en un inicio, sino que simplemente hablaba del arroz, pero en este juego de palabras pues se acabó convirtiendo en un himno que se popularizó por Declan Rice, que se expandió y en el que tuvo una buena visión comercial. Datos que tengo también de Declan Rice, es canterano, aunque ganó la Conference League con el West Ham de David Moyes, y ya llegó como campeón de una competición europea al Arsenal. Pocos jugadores en el Arsenal tienen un título continental, aparte de Declan Rice, pues Declan Rice sí lo tiene, esa Conference League. Antes de estar en el West Ham, estuvo bastantes años en la cantera del Chelsea. Hasta los 14 años, quiero recordar, estuvo en la cantera del Chelsea entre los 7 y los 14 años. Y después, conflicto internacional de Declan Rice, que pudo ser irlandés. Jugó con las inferiores y llegó a debutar con la absoluta de Irlanda por sus abuelos paternos. Así que le estamos dando un buen repaso a la trayectoria de Declan Rice. Sí, por supuesto. Obviamente yo recuerdo perfectamente jugando obviamente con Inglaterra y con West Ham. Y ya cuando el West Ham llegó a semifinales de Europa League en 2022, cuando perdió con el Frankfurt, entonces ya había rumores de su salida del West Ham, obviamente, por cómo jugaba, pero luego se quedó un año más, ganó la Conference League con los Hammers y ya pues llamó a la puerta del Arsenal. Y yo creo que pues es cierto que había eso, ¿no? De que cómo has podido gastar tanto dinero en un jugador del West Ham, pero y es cierto que a veces las cosas no salen bien, ¿no? Como yo creo que podemos pensar perfectamente en Jack Grealish, ¿no? Bueno, el Manchester City del Aston Villa, pero yo creo que ha salido muy bien. Y no lo digo simplemente por lo que pasó contra el Madrid, pero creo que en general Rice es un jugador súper importante, como hemos comentado, para el Arsenal. Obviamente es internacional también con Inglaterra. Incluso el propio Guillermo, ¿no? El príncipe Guillermo lo mencionó con Rio Ferdinand y McCoist en el partido del Villa, porque es muy del Villa el príncipe y hablaron con él 5 minutos antes del partido de Champions, así que, y él, porque obviamente antes trabajaba en la federación y ya hablaba lo bien que es Declan Rice, ¿no? Lo bueno que es. O sea, yo creo que ya Declan Rice tiene muchísimo más que dar todavía, y para mí, pues tiene un oro, ¿no? Una pieza de oro ahí, el Arsenal. Importante eso que dices de que aun sin el doblete del otro día, no estarían despilfarrados esos 120 millones como si lo están en otros casos. Es decir, es un jugador de nivel, es un futbolista que lo del otro día no lo ha hecho nunca y es posible y probable que no lo vuelva a hacer nunca, marcar 2 goles de falta así, aunque seguro que alguno más mete porque la seguirá tirando, eso para empezar, que no había tirado tampoco muchas, pero aunque no sea capaz de hacer esto con frecuencia, cosa que es lógica, sí que es un futbolista que aporta para el Arsenal y que es indiscutible y que le da un pozo y una solidez al Arsenal y una llegada también desde segunda línea que es interesante, sobre todo porque antes mi impresión era que jugaba más de mediocentro defensivo puro y duro y las cifras goleadoras así lo atestiguan y ahora juega por delante incluso de Thomas en algunas ocasiones, se intercambia esa posición y se queda guardando la posición el jugador ganés ex del Atlético de Madrid, que la verdad hizo también un muy buen partido. Bueno, y en el conjunto del encuentro y de la eliminatoria, yo creo que hay que dar una visión ya global porque la vuelta está ahí en 6 días y quiero saber, bueno, qué te transmitió el Arsenal, qué sensaciones te dio, porque en la primera parte hubo mucha igualdad,
En la segunda mitad, a partir de que llega el 1-0, llegan más y el 3-0 pues acaba correspondiéndose con la realidad. Pero esto de la remontada, aquí se está vendiendo cada vez más desde el sector madridista, siempre lo hacen. Y a ver, quien más, quien menos piensa, si el Arsenal metió 3 goles en una mitad, el Madrid con Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía lo puede hacer. Lo que pasa es que como equipo demostró más el Arsenal. Pero no sé si el Arsenal te da plenas garantías, porque a mí plenas garantías no me da. Es decir, yo sé que si le mete un 3-0 el Barça en una eliminatoria, el Madrid no la remonta. Yo estoy convencido de eso. El Barça de Flick. Pero el Arsenal de Arteta y de Rice, con todo lo bien que lo hizo en la segunda parte, yo el 100% no lo tengo. Para mí la eliminatoria está 10-90. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo creo que el problema del Madrid no es marcar 3 goles. Creo Hmm, que eso sí lo puede hacer. claro. Pero el problema es, yo veo que va a encajar más. Es que no veo como esta defensa. Esto ya se veía venir en los últimos partidos contra el Leganés, contra la Real Sociedad, contra el Valencia también. O sea, la defensa del Madrid, además, es para mí es un desastre. El Arsenal, en mi opinión, es cierto que en la primera mitad fue una mitad más igualada, pero para mí, si quitas los 10 primeros minutos antes del primer gol, para mí fueron los mejores minutos del Madrid. Esos 10 minutos, o sea, el comienzo de la segunda mitad hasta el 1-0. Si quitas eso, yo creo que el Madrid fue inferior, sobre todo en la segunda mitad, pero yo creo que también en la primera, al Arsenal. O sea, para mí, el Madrid jugó muy pobre. Eh, y para mí, sí que en el Bernabéu va a ser otra cosa. Yo no veo al Madrid, al Arsenal bastante superior en la vuelta. Y el Madrid yo sí que creo que puede marcar 3 goles, pero el Arsenal, en mi opinión, tiene que marcar. Si no marca, creo que el Madrid tiene posibilidades. Yo creo que 10-90 es una buena posibilidad, una buena proporción, porque sí que creo que el Madrid puede marcar 3 goles en 10 minutos o 5 minutos, pero yo no veo cómo va a poder mantener la portería a cero. Lo veo muy complicado. Si no lo ha hecho contra el Leganés y a Valencia, que Hmm. van tan por debajo, y luego, aunque sí que Valencia ya tiene cobra, pero y luego 4 contra la Real Sociedad, yo te dije, cuando llegue un equipo muy, muy bueno, le va a caer unos cuantos goles al Madrid. Y eso es lo que ocurrió, lo que ocurrió. Era la impresión que yo tenía también. Es que los números son incontestables. En los últimos 4 partidos, el Madrid ha recibido 11 goles. Esto es prácticamente encajar 3 por partido. 4 de la Real, 3 del Arsenal, 2 del Valencia y 2 del Leganés. Es que así no se va a ninguna parte. Por mucho que tú tengas a Mbappé, a Vinicius, a Bellingham, a Rodrigo, la BMW y hasta el Ferrari. Pero esto no sale rentable con esas cifras en contra, porque en el fútbol europeo hay otros grandes equipos que, si bien no tienen tu mismo potencial, sí que hacen más honor a la palabra equipo, precisamente. Y el Arsenal lo puso sobre la mesa el otro día. ¿Cuánto crees, Paul, que baja el Arsenal fuera de casa su rendimiento? ¿Crees que baja mucho, lo normal o prácticamente nada? Yo creo que más o menos lo normal. O sea, es un equipo que es claramente mejor dentro de casa, pero tampoco se desploma como, por ejemplo, le pasaba al Atlético de Madrid 23-24, y en esta temporada casi que te diría que también, o a los equipos de Vicente Moreno, que no ganan casi nunca fuera de casa, en ya una comparación más friki y de andar precisamente por aquí por la liga. ¿Cuánto crees que es inferior fuera del Emirates respecto de dentro del Emirates el Arsenal? Sí, creo que es bastante inferior, pero a lo mejor, como dices, lo normal, a lo mejor un poco más, pero más o menos por ahí. Pero sí que creo que el Madrid en general sube mucho jugando en casa, y en la Champions. Es cierto que contra el Leganés, Real Sociedad y Valencia no ha sido así, pero me cuesta creer que vaya a ganar el Arsenal en la vuelta. O sea, hablando del partido de la noche, de la vuelta, yo creo que el Arsenal va a ganar el partido, pero sí que creo que va a eliminar al Madrid. Sería lo más lógico. A estas alturas de la eliminatoria, dentro de que la lógica en el fútbol no existe y con el Madrid en la Copa de Europa, muchas veces menos.
todavía. Pero sí que, igual que antes de la ida, muchas personas daban como muy favorito al Madrid y yo cada vez tenía más dudas, porque a mí esto hace 2 meses me cuadraba, pero después de presenciar los últimos acontecimientos de la Casa Blanca, no tanto. Igual que esto es así, pues yo creo que ahora el desenlace más previsible es la clasificación del Arsenal, aunque con algún momento de zozobra, porque también el Arsenal, pues sobre todo en los últimos años de Wenger, no era el Tottenham, porque siempre ganaba copas inglesas, supercopas, pero no era el equipo más ganador posible. En el viejo continente, de hecho, solo llega a 2 semifinales, en 2006 y en 2009. En 2006 a la final y en 2009 a la semifinal. Desde entonces no ha pisado esos terrenos, o sea que tampoco es que el Arsenal sea un equipo muy acostumbrado a rendir muy bien en Europa, como puede ser, mira, el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund, tú sabes que va a dar lo máximo que tenga casi siempre en la Champions League. El año pasado llega a la final contra pronóstico, este año lo máximo que podía era caer contra el Barça, llegando a cuartos de final, y es lo que va a hacer. El Arsenal no siempre ha sido así, así que ahí me queda esa duda, pero bueno, muy bien Mikel Merino el otro día, por cierto, recuperado Bukayo Saka, bien, bueno, Edegor de más a menos, la verdad. Martinelli bien, Rice excepcional, y la defensa sólida sin notar la ausencia de Gabriel. Claro, esto sí que se puede notar en un contexto en el que los del Madrid estén más acertados. Kivior al lado de Saliba, hombre, sí que se nota diferencia respecto a Gabriel. Sí, sí, por supuesto, pero tuvieron suerte porque el Madrid no estuvo muy bien. O sea, no jugó muy bien, eso es lo que comentaron también los comentaristas. No fue un bombardeo del Madrid en ataque, aunque sí que sé que esa pareja defensiva pues va a sufrir más en la vuelta, está claro, porque el Madrid tiene que ir a tope desde el principio al ataque y si encaja un gol pues no pasa nada, tiene que ir con esa estrategia, no vale quedarse ahí 0-0 60 minutos y luego ir al ataque, eso sería demasiado tarde. O sea, tiene que ir, yo creo que ya tiene un plan de juego muy previsible para la situación, pero lo importante es ejecutarlo bien, ¿no? O sea, la ejecución es lo más importante, hacerlo bien, porque yo creo que el plan está claro. Lo importante es, como dices, conseguir esos 3 goles. Si marca uno en la primera media hora, bien, porque así ya solo son dos. Metes el segundo en 80 o 85 incluso, y ya pues tienes el Bernabéu para conseguir el tercero. A ver qué mentalidad demuestra el Arsenal, porque el año pasado en cuartos de final esperábamos quizás más, porque no tenía tampoco esa plaga de bajas en ataque. Recordad que les faltan Gabriel Jesús, Kai Havertz, que en defensa tampoco están Gabriel, Calafiori, Tomiyasu, que están recién recuperados Saka y Martinelli. Esperábamos más el año pasado y nos dejó con muchas ganas contra un Bayern de Múnich que no era nada del otro mundo y que sin embargo lo eliminó bien eliminado, 2-2 en el Emirates y 1-0 fuera. De momento ya ha cambiado la historia, ya 3-0 en el Emirates, pero hay que demostrar mentalidad en el Bernabéu y sobre todo cuando las cosas se pongan feas, porque el Arsenal en esta Copa de Europa lo ha tenido muy fácil siempre, hay que decir la verdad, por méritos propios. Pero en la fase de liga queda entre los 8 primeros, es cabeza de serie, en los octavos de final vapulea al PSV Eindhoven y ahora vapulea al Madrid. Esto no va a ser siempre así. En algún momento se va a ajustar el asunto, o contra el Madrid, o si pasa el Arsenal, contra el PSG. Y ahí es donde tiene que demostrar dar el do de pecho el equipo de Mikel Arteta, que por cierto, pues es una figura que obviamente, igual que el preparador de faltas, sale muy reforzada. Mikel Arteta, de cara a la opinión pública también aquí en España, un entrenador al que se le discute en Inglaterra porque no gana títulos y porque siempre queda segundo detrás del Liverpool, o por lo menos es la pinta que tiene, la caricatura que se le está asociando. Bueno, y aparte de esto, hay otro equipo inglés que tiene que hacer justo lo contrario. El Arsenal debe resistir las acometidas del Madrid, debe evitar que le remonten y el Aston Villa tiene que intentar la remontada. Es el otro equipo inglés en Champions, no lo he mencionado en el titular, pero obviamente ahí está. A mí es que naturalmente no me sale pensar que va a remontar el Aston Villa contra el PSG. O sea, el 2-1 creo que también pasaba el PSG, pero que estaría muy apurado. Así es que incluso dudo que vaya a tener momentos de apuro el PSG. Supongo que sí, que en algún momento sí, pero ¿cómo viste ese partido? Porque la verdad es que perdió 3-1 el Vila, hizo lo mejor que pudo, pero de lo mejor fue Dibu Martínez.
Sí, para mí el PSG jugó muy bien, nos recordó al partido contra el Liverpool. El PSG jugó muy bien, Doué otra vez hizo un partidazo. eh, Como dijeron los comentaristas aquí, el 3-1 les pareció un resultado muy justo. Y lo que comentaron también que me pareció muy interesante y creo que es cierto, es que con la salida de Mbappé, ahora el PSG parece un equipo de verdad, parece más equipo y por eso juega mejor. Porque antes tenían que construir el equipo alrededor de Mbappé y ahora sin Mbappé pues tienes un jugador, un equipo de verdad y que todos juegan muy bien. Tienes una mezcla, ¿no? de calidad de jugadores con más o menos experiencia. Y luego, pues Due, Kvaratskhelia, ha sido impresionante y ha jugado muy bien. Y Nuno Mendes, otra vez, con el gol al final. Es admiración total, yo creo que del PSG aquí. Admiración total, porque yo creo que el PSG esta vez no me parece el favorito, pero sí que creo que tiene opciones de ganar la Champions League. Cosa que el año pasado creo que nunca acabaste de ver. Y este año pienso que estás de acuerdo en que es el favorito para llegar a la final. Esta eliminatoria contra el Vila, ¿qué le ponemos si tuviéramos que catalogar en porcentajes? Que no deja de ser una chorrada, pero a la que nos unimos también. 20%, 80%. Justo iba a decir eso. Justo iba a decir más que el Arsenal, o sea, Claro, más que el Madrid, digo. sí. Eh, pero sí, es cierto que juega en casa, pero el PSG sí que creo que va a meter algún gol, que creo que es importante cuando tienes que remontar, es no encajar. Sí. Pero sí que es que este PSG, pues ya lo vimos en Anfield. Para mí, este PSG es de los mejores que he visto en este momento. O sea, quitando obviamente ese de 2020 cuando llegó a la final, pero este PSG me parece que tiene muy buen equipo. Que antes siempre era una colección de estrellas. Y ahora pues de verdad tienes algunas estrellas, pero en realidad es un equipo. Equipos, es como una mezcla de jugadores muy buenos de otros equipos y también talento de la cantera. O sea, para mí es un equipo muy bueno y muy peligroso, sobre todo en su campo. Sí, hombre, lo de menos es lo de la cantera en el caso del PSG, pero bueno, desde luego que hay más franceses que otros años y que es más equipo y más bloque que otros años. En 2020 no deja de llegar a la final, pues como todos los equipos que lo hicieron bien en aquel momento, a partido único. El Bayern de Flick gana partido único en la concentración esa de la pandemia de Lisboa. Bueno, que sí, que vale lo mismo, y además en la exhibición que dio Flick en el Bayern contra el Barça en el 8-2, pues pesa igual en los libros de historia, pero es menos futbolero aquello de 2020. Y este PSG 2025 quiere mejorarlo y amenaza con igualarlo. Además, es que es curioso porque yo estoy más seguro de que el PSG marca en Birmingham que de que el Arsenal marca en el Bernabéu. Entonces, pues sí que tiene por pura matemática más opciones el Aston Villa que el Madrid, pero no muchas más. O sea, mi impresión es que, aunque tenga más opciones teóricas el Aston Villa que el Madrid, en mi cabeza tiene más opciones el Madrid. Es curioso porque las matemáticas van por un lado, pero el fútbol y la Copa de Europa van por otro. Creo que solo dices eso porque está el Madrid y sabemos cómo es el Total. Madrid en esta competición. Sí, si fuera otro equipo, creo que no opinarías lo mismo. Sí. Y es cierto, es totalmente entendible lo que dices, porque el Madrid tiene algo especial en esta competición. Para mí, el Aston Villa, si mete el primer gol, sí que está con muchísimas opciones de al menos conseguir la prórroga. Pero sí que estoy de acuerdo contigo que el problema es que ni dos goles en 120 minutos me valen para el Aston Villa. Claro. Y digo eso porque creo que si va a tener a tanda de penaltis, entonces tienes a Donnarumma ahí, que ya sabemos, ¿no? Tanto en Anfield como en Wembley, lo bueno que es en una tanda de penaltis. Y para mí, es algo muy mentalmente y psicológicamente sabe eso el PSG, que solo tiene que llegar a los tandas de penaltis porque no tiene, es como el Forest, ¿no? Bueno, tiene a un mejor portero que tiene oportunidad de ganar siempre porque sabes que Donnarumma va a hacer un par de paradas. Pero bueno, pero si hay un arquero que puede ganarle
a Donnarumma en una tanda es el Dibu Martínez con la bandera de Argentina. Si hay un portero que puede hacerlo, es el Dibu. Yo eso lo tengo claro. Están Fermín Sobrón, el del Zamora, que del Dibu se inspira en él, y por supuesto el Dibu Martínez. Vamos, yo creo que el Aston Villa te firma, vamos, a ojos cerrados y sin el más mínimo atisbo de duda llegar hasta la tanda de penaltis. Otra cosa es que lo consiga. Bueno, y más eliminatorias, las de la Europa League, que son las que nos faltan. Cuéntame, Paul, de qué se habla, sobre todo con el Manchester United, porque empató a dos, fue perdiendo, remontó y cantó Onana y acabaron empatando a dos. Marcaron Lloro y Chirchi, dos fichajes del verano. Y parece como que en los últimos partidos está un poco mejor el United, que transmite algo más. Perdió con el Nottingham Forest, pero mereció puntuar en liga, aunque no se juega nada. Va contra el Newcastle este fin de semana, que también se juega la Champions, y este partido lo empató el Lyon. ¿Qué tal el United? Sí, bueno, al menos en la primera mitad pareció un partido muy de ida. O sea, un partido muy tranquilo en la primera mitad, pero sí que obviamente un gol, un fallo de Onana comiéndose un tiro libre. Ahí entró. Luego Lloro empató justo al final del primer tiempo, un poco inesperado, pero como un premio para Manchester United. Pero luego parecía que en el segundo tiempo, que ya yo pensaba que iba a terminar en empate, pero luego Zexi metió el 1-2 y ya parecía como no ha marcado muchos goles, pero ha metido dos importantes en Europa League. Parecía que el United ya lo tenía, no medio hecho, pero tenía una ventaja importante para ir a Old Trafford. Y luego pues el Lyon apretó y el Onana otra vez en el segundo gol, otro fallo, porque debería haber bloqueado el primer tiro. De hecho, solo lo paró y estuvo ahí Checky para meter el rechazo, para meter los dos, pero Onana otra vez y habló de más. Y al final, si hablas de más, tienes que demostrarlo en el campo. Y Onana habló de más y no lo demostró en el campo. De hecho, le dio la razón a Matic cuando dijo que no es uno de los peores porteros que ha tenido el United y no es ni Schmeichel, ni Van der Sar, ni De Gea, que sé que te gustaría a ti, pero Matic dice que De Gea es buen portero. Pero sí, que esos dos, que Onana es lo esperado de Onana, ya me ha dejado de sorprender. Eso sí, el United juega en casa, eso no garantiza mucho, pero está perfecto para ver la vuelta. Sí, además que no ha perdido en la Europa League. Me sorprendía este dato, pero creo que es así, que no ha perdido en esta edición de la Copa de la UEFA antigua, de la ahora mismo llamada Europa League. 8 partidos de fase de grupos, 2 de octavos, 2 de cuartos. No ha ganado tampoco todo, ni mucho menos, pero bueno, está ahí el United, hasta que alguien lo destrone. Favorito por esa parte del cuadro, por lo menos para llegar a semis. A ver ese United Athletic, que tendría reminiscencias de la temporada 2011-2012. Sería maravilloso ese enfrentamiento de semifinales, pero tienen que hacer los deberes los ingleses y los españoles. Y ya, para ir finalizando con la renovación de Salah, que nos desayunábamos con ella esta mañana, además de manera literal, porque salía a las 9 de aquí de la mañana, o 9 menos 2, more in than out, y luego la noticia, pues resaltando datazos de un Mohamed Salah, que es el tercer máximo goleador en la historia del Liverpool, que es el tercero con más participaciones de gol en un solo club en la Premier League, por detrás de Rooney y de Giggs, pero que esto lo va a romper como tarde en los primeros meses de la temporada que viene. Para mí es inesperado. Había alguno que decía que era la de Pedro y el Lobo, que Salah siempre amenazaba con irse y se acababa quedando, pero a mí, después de las lágrimas tras la derrota contra el PSG, me parecía que esta vez ya se iba a ir y que iba a sucumbir a los cantos de sirena de Arabia Saudí, pero se ha acabado quedando junto a Van Dijk, que también se va a quedar, parece ser. Sí, sí, es interesante, es una sorpresa porque yo también pensaba que iba a salir, ¿no? Yo pensaba que iba a salir. Lo que digo con este contrato de 2 años es que está claro que no han querido poner uno, porque si ponen uno, entonces ya hablan en pocos meses obviamente, de fichajes y todo eso, y eso ya es una oportunidad. 2 años es perfecto porque no cometes en exceso,
pero además yo creo que a lo mejor la motivación es por el tema del Mundial, que quiere seguir en el fútbol europeo para el Mundial de Norteamérica. Y yo creo que ya después de estos 2 años ya es el último contrato en el Liverpool. Pero sí, ha sido un poco de sorpresa. Parece que Salah quería más dinero. Ha sido una cuestión también económica. Pero sí que es una noticia muy importante para el Liverpool. Y yo creo que también el Liverpool habrá metido mucho dinero y le habría dado muchísimo dinero porque saben lo importante que es y que dónde estaría el Liverpool sin sus goles. Sí, es que en la fase decisiva de la Champions suele tender a bajar su rendimiento, como ha sucedido contra el PSG, pero eso no quita para que sea una auténtica leyenda. Mohamed Salah, en la Premier League yo creo que sois conscientes. En España a mí me da la impresión de que quien no sigue tan al día la liga inglesa no es consciente de lo bueno que es Salah. Es decir, es un futbolista espléndido que está todos los domingos. O sea, no es un jugador que haga un gran mes y que luego desaparezca, tiene capacidad de marcar, de desequilibrar de manera individual, no necesita demasiado de sus compañeros, tiene visión de juego, capacidad para definir 27 goles sin ser delantero centro en esta Premier League, 3 pichichis de la Premier League, si no me equivoco, 7 títulos, que van a ser 8 con la Premier League que va a ganar el Liverpool pese a que perdiera el otro día contra el Fulham. Es que Mohamed Salah algún día habrá que analizarlo en frío, pero es mucho para el Liverpool y el Liverpool sabe que es mucho. En Inglaterra también, pero en España no sé si del todo. Por aquello de que hemos tenido hace poco a Messi y a Cristiano y parece como que todo lo que no sea eso, pues es algo que no tiene demasiada importancia. Pero Mo Salah, palabras mayores y además que sigue rindiendo. Desde luego se estaba ganando la renovación, porque en la temporada que había hecho en competición doméstica, en Premier League, que él estaba ultra motivado por ganar, es para quitarse el sombrero, aunque lleve un mes un poco peor como todo el Liverpool en general. Sí, y eso que cuando lo vimos por primera vez en Inglaterra no nos gustaba tanto, porque lo vimos en el Chelsea tuvo una etapa decepcionante y jugó poco en el Chelsea, pero sí que me gustaba mucho cuando lo vi en la Roma. Sí, sí, ya es cuando yo dije, este jugador sí que es muy bueno. Cuando en la Roma, luego antes y después obviamente acabó en el Liverpool, pero sí que mereció la renovación, está claro. Era una cuestión de 2 cosas, de voluntad personal de Salah y por supuesto de dinero. Y yo creo que por eso el Liverpool ha decidido que en realidad queremos venderlo, pero no podemos porque es demasiado importante. Así que le damos un contrato corto, así está con nosotros durante el Mundial, pero no ponemos un año para que no haya rumores después de pocos meses, pero le damos un sueldazo para que esté con nosotros 2 años más y luego pues a ver si puede ganar más cosas con nosotros antes de su despedida. Aquí empezó a llamar la atención con la Roma contra el Madrid en una eliminatoria en la que perdona muchísimas ocasiones de gol. Y luego nos llamó brutalmente la atención como desde 2017 ya empezó a marcar goles en el Liverpool en cuanto llegó. No necesitó periodo de adaptación. Y desde 2017 hasta final de contrato hay 10 años. Así que puede ser una década de Red, de Mohamed Salah. Pues Paul ha renovado Salah, nosotros estamos renovados también. La semana que viene a punto estará de resolverse todo si no se ha resuelto. La Champions como mínimo sí, cuando volvamos a hablar, y la Europa League y el resto de competiciones como la Conference League pues estarán a punto si no conocemos ya los semifinalistas. Ya tiene Inglaterra asegurados los 5 de manera oficial, 5 en Champions para la temporada que viene, más le vale al City, aunque creo que se va a meter también en el top 4 y este fin de semana juega contra el Crystal Palace. Sí, y un fin de semana interesante también de partidos y por supuesto la Champions la semana que viene, que siempre es importante. Yo creo que ya sabemos quién va a descender y ya creo que ya queda poco, ¿no? Para las celebraciones de Liverpool, pero a ver qué pasa en estos partidos de Champions. Descenso de Southampton y los otros dos es cuestión de tiempo. Pues nada, Paul, lo analizamos juntos como siempre. Muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos la semana que viene. Disfruta del fin de semana y muchísimas gracias otra vez. Un abrazo para ti también.